Bienvenidos al baúl de la historia. El día de hoy hablaremos de Baudouin IV le Lépreux o bien Balduino IV, el leproso. Antes de hablar de él, veamos un poco el contexto histórico. Al ver que Tierra Santa estaba en manos de musulmanes y se convirtieron en rutas peligrosas para los turistas religiosos, y también porque la embajada bizantina llegó pidiendo ayuda de la gente de Occidente para pelear contra estos musulmanes, el Papa Urbano II en el año del 1095, al grito de Deus Vult, convocó a todos los reinos cristianos, condes, duques, lo que fuera, cualquier cristiano, a aventurarse a Tierra Santa y recuperar Jerusalén por las buenas o por las malas. El héroe de la primera cruzada, el que reconquistó Jerusalén para los cristianos, fue Godofredo de Bouillon. Con esto se fundó el reino de Jerusalén, el cual duraría 2 siglos. Tiempo después, la reina Melisenda le contó al papa que las cosas se estaban poniendo feas otra vez en Tierra Santa y se convocó a la segunda cruzada. Pero la verdad, las únicas cruzadas que tuvieron éxito fueron la primera y la sexta, más o menos la tercera. Pero bueno, las otras cruzadas la gente nada más se fue a pasear. Tiempo después, en el 1161 nacería Balduino IV. En ese momento el rey era su tío Balduino III, por lo tanto a él no le tocaba heredar el reino. Fue una tragedia porque el rey Balduino III se acababa de casar, era joven y estaba fuerte, sin embargo terminó muriendo poco después. El reino lo heredó el hermano de Balduino, Amalarico, el padre de Balduino IV. La madre de Balduino IV fue Inés de Cornuey. Según los historiadores de la época, era una mujer indigna para ser reina de Jerusalén, por lo tanto le dijeron a Amalarico: o te divorcias de ella o no te dejamos estar en el trono. Amalarico cedió ante las presiones y terminaron divorciándose por consanguinidad. O sea, resulta que eran parientes guiño guiño y que pues se consideraba incesto. A mí se me hace muy curioso porque cuando se casan checan todas esas cosas y luego ya cuando se quieren divorciar de repente salió un pariente en común, pero bueno, así era la Edad Media. A pesar del divorcio, los 2 hijos de Amalarico con Inés fueron considerados legítimos, Sibila y Balduino. Después de la anulación del matrimonio, Inés tuvo que dejar la corte de Amalarico, por lo tanto no pudo estar con sus hijos cuando eran niños. Amalarico estaba muy preocupado por su hijo porque aparentemente iba a ser el heredero del reino, por lo tanto quería que tuviera una buena educación. Y qué mejor educación que mandarlo con Guillermo de Tiro, el cual desde los 9 años en adelante fue su consejero, amigo y profesor. Nada más para que se den una idea, Guillermo de Tiro fue el historiador de la época. Sin él no sabríamos nada de estas historias de una manera más occidental. Y justamente fue Guillermo de Tiro el que detectó la enfermedad en el pobre príncipe. Resulta que un día Balduino y sus amigos estaban jugando a pellizcarse los brazos para ver cuánto dolor aguantaban, y mientras los otros niños, al ser pellizcados, reaccionaban naturalmente al dolor, al parecer Balduino se quedaba muy calmado, como si no sintiera nada. Guillermo de Tiro se preocupó mucho porque él sabía que eran síntomas de lepra. Se consultaron a muchos doctores cristianos y musulmanes, pero nadie sabía qué tenía. Sin embargo, cuando todo apuntaba que iba a ser lepra, se cuenta que los doctores no querían dar el diagnóstico para que el estigma no afectara al pobre príncipe, porque aparte de que la lepra destruía el aspecto de la persona que la contraía, también tenía el estigma de que era un castigo de Dios. E incluso, como si esto fuera un pasaje bíblico, le mandaron a que se bañara en el Jordán. Sin embargo, los intentos fueron en vano y no se curó. Aunque la situación era muy difícil, él nunca se sintió tan mal por esto, simplemente lo vio todo con optimismo. A pesar de la poca movilidad que tenía en su cuerpo, Balduino aprendió a cabalgar utilizando solamente sus rodillas y también aprendió a manejar diversas armas, moderadamente, pero aprendió. Se cuenta que Balduino era un joven muy inteligente que aprendía muy rápido, tenía muy buena memoria, aparte le gustaba mucho escuchar lecciones de historia. También se cuenta que era un joven que se expresaba muy bien y que era atractivo. Pero bueno, cuando los doctores le informaron al rey que el príncipe tal vez podría desarrollar lepra, el rey Amalarico pensó que tal vez dejar a Balduino de sucesor no sería una buena idea, así que planeó el matrimonio de su hija Sibila y dejarla a ella de heredera. Pero todos estos planes junto con el rey murieron el 11 de julio de 1174. El rey Amalarico murió y en la alta corte de Jerusalén se estaba debatiendo a quién deberían de dejar en el trono. Estaba Balduino, pero no pensaban que iba a durar mucho, y también estaban sus hermanas Sibila e Isabel. La sucesión y el hecho de que las mujeres gobernaran en el reino de Jerusalén estaba permitido, pero Sibila no estaba casada e Isabel era una niña de 2 años. Luego voltearon a ver a los parientes masculinos de Amalarico y resulta que eran un desmadre y no les convenía. Por lo tanto, después de debatirlo unos días, decidieron que Balduino se iba a quedar en el trono. Balduino IV fue coronado rey de Jerusalén el 15 de julio del 1174. Balduino ya era el rey, pero tenía solo 13 años, por lo tanto de la regencia del gobierno se encargó un tal Miles. La verdad es que no sé cómo pronunciar ese nombre, Miles, Miles, Mil, pero no importa porque duró nada más unos días, terminó siendo asesinado. Por lo tanto, la regencia quedó a cargo de su tío Raimundo III de Trípoli. Durante la regencia de Raimundo de Trípoli, su madre Inés regresó a la corte y pudieron tener una relación muy cercana. Durante este periodo se hizo evidente la enfermedad del pobre rey. Su cara y sus extremidades comenzaban a cambiar, ya no se veían igual. Para cubrir las heridas derivadas de
de la enfermedad usaba muchísimo vendaje, y debido a todo esto Balduino no podía tener hijos y poco a poco se empezaría a sentir muy mal, aunque él nunca se sintió segregado, siempre tuvo toda la autoridad con él. Pero debido a esto mucha gente empezó a dejarlo un poco de lado y mejor concentrarse en ganarse el favor de sus hermanas. Raimundo de Trípoli decidió que Sibila se debería de casar con alguien llamado Guillermo de Montferrat. Este Guillermo era una fichita porque era primo del rey de Francia Luis VII y del emperador Federico Barbarroja. A los 15 años, cuando cumplió la mayoría de edad, por fin se convirtió en rey con plenos poderes. Al mismo tiempo que él comenzó su reinado, había alguien muy poderoso rodeándolo por todos lados, alguien llamado Al-Nasir Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, o bien Saladino para los compas, sultán de Siria y Egipto, campeón del Islam y sobre todo el terror de los cristianos. Cuando Raimundo de Trípoli estuvo de regente, firmó un tratado de paz con Saladino. Sin embargo, cuando Balduino subió al poder, lo rompió. Balduino pensaba que Saladino ya era lo suficientemente poderoso que, si lo dejaban armarse o bien planear un ataque, no iban a tener cómo defenderse, por lo tanto necesitaban hacer que su poder bajara o bien subyugarlo. Balduino sí fue un promotor de la paz y esas cosas aburridas, pero también fue un rey muy guerrero. Comenzó a planear una invasión a gran escala a Egipto y también organizó varios pillajes en el territorio de Saladino. Mientras Saladino estaba ocupado en una campaña militar contra Alepo, Balduino se encargó de asaltar a varios lugares cercanos a Damasco. Esta fue su primera experiencia en combate y no delegó a nadie más su responsabilidad militar. Con el único brazo que podía mover se metió en medio de la batalla y ahí andaba el leproso dando de espadazos. Esto, y también porque ya tenían noticias de que el reino de Jerusalén quería invadir Egipto, hizo que Saladino lo pensara mejor y se regresó a Egipto para planear la defensa. En el 1176, Guillermo de Montferrat por fin se casó con Sibila. Se cuenta que Balduino le ofreció el trono a Guillermo. Guillermo lo terminó rechazando porque no tenía el apoyo de la nobleza. Balduino pensaba que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, sin embargo, el que murió el siguiente año de malaria fue el mismo Guillermo. Aunque Guillermo no se fue de este mundo sin antes haber embarazado a Sibila del futuro Balduino V. También en el 1166, el loquísimo de Reinaldo de Chatillon pudo salir de la cárcel y se puso al servicio de Balduino. Balduino mandó a Reinaldo para conseguir una alianza con los bizantinos porque necesitaban una flota si querían invadir Egipto. Aparte de los bizantinos, en el septiembre de 1177 llegó su primo, el conde Felipe I, el cual llegó con ayuda financiera por parte de Enrique II de Inglaterra y también esperando tomar parte en el plan de invasión a Egipto. En esos momentos, por haber estado cerca de Guillermo de Montferrat, Balduino se sentía muy enfermo. Pensó que ya se iba a morir otra vez y le ofreció a este Felipe que fuera el regente del reino. Felipe rechazó la regencia diciendo que él nada más venía de peregrino. Sin embargo, se cuenta que sus verdaderas intenciones eran casar a las hermanas de Balduino con sus vasallos para básicamente tener el reino bajo su control. Cuando todos se enteraron de sus intenciones, resulta que Balduino, de la familia de los Ibelín, lo insultó públicamente y esto hizo que él dijera: ¿saben qué? Ahí nos vemos, se quedan en su trampa, y se llevó a su ejército con él. Aparte de Felipe, los bizantinos también decidieron retirar su apoyo y salirse del plan de invasión. Y aparte de todo esto, resulta que había un asedio en Hama y pues el rey Balduino decidió mandar tropas para allá. En resumen, no tenían suficientes efectivos para proteger al reino si hubiera una invasión, lo cual llegó a oídos de Saladino, y con el ejército que estaba organizando para la defensa de Egipto, decidió tomar esos 30.000 efectivos e invadir todo el reino de Jerusalén. Balduino desde el principio tuvo una fuerza muchísimo más inferior que la de Saladino. Balduino tomó todas las tropas disponibles y se dirigió hacia Ascalón para encontrarse con Saladino. Sin embargo, al ver el tamaño del ejército de Saladino, tuvo que volver a la ciudad y refugiarse. Saladino en ese momento se dio cuenta que el reino de Jerusalén estaba totalmente desprotegido, por lo tanto dejó unos soldados asediando Ascalón y él se fue directamente por Jerusalén. Balduino también convocó a las reservas militares del reino, sin embargo fueron capturados por Saladino. Saladino subestimó totalmente a Balduino pensando que no lo iban a seguir, así que atacó varias ciudades en su camino hacia la capital y también dejó que muchas de sus tropas fueran a pillar libremente para conseguir botín para su beneficio propio. El rey Balduino IV, a pesar de que tenía muy pocas probabilidades de ganar, decidido en no dejar que Saladino se quedara con Jerusalén, primero se liberaron de su asedio, después tomaron una ruta en forma de arco iris bordeando la costa y se toparon al ejército de Saladino en Monguizard, cerca de la ciudad de Ramla. El ejército de Saladino estaba disperso, pero aún así contaban con 20.000, 25.000 hombres. Los cristianos tenían más o menos como 4.000, 5.000 hombres y como 500 caballeros, que sí tenían mucha experiencia, pero eran muy pocos. Para los de Saladino ocurrió una tragedia. Resulta que los carruajes donde llevaban todas sus cosas, armas, comida, etcétera, se atascaron. Las crónicas cuentan que al parecer, intentando cruzar un río, se atascaron sus carruajes, y así con un ejército disperso, cansado, con la guardia
guardia baja, llegó Balduino para plantarles cara. El ejército de Balduino, para darles fuerza, traían consigo la reliquia de la Veracruz. Entonces Balduino se bajó de su caballo, se puso enfrente de la Veracruz, se arrodilló y comenzó a pedirle a Dios por fuerzas para conseguir la victoria. Todas las personas que presenciaron esto como si hubieran sido invadidos por el Espíritu de Dios se animaron a ir a la batalla y morir por su rey. El leproso personalmente y en primera fila lideró la carga para atacar a los musulmanes, y así de esta manera el 25 de noviembre de 1177 comenzó la batalla de Monguizar. Todo le salió muy mal al ejército de Saladino. Primero los encontraron en desventaja y sin armas. Después los pocos prisioneros que tenían comenzaron a liberarse y atacarlos. Poco a poco el pánico se extendió por todo el ejército de los Ayubí. El hijo del comandante de Saladino y también mucha gente importante del ejército del mismo murieron en combate. Saladino mismo estuvo a punto de morir, sin embargo su guardia de mamelucos se sacrificó para que él pudiera escapar con vida. Se cuenta que Saladino solamente pudo huir porque traía un camello de carreras. Saladino ordenó la retirada, sin embargo Balduino ordenó que los persiguieran hasta los confines del reino. De todas las tropas que llevó Saladino para conquistar Jerusalén, resulta que nada más volvió el 10%. Los cristianos por su parte tuvieron 1800 bajas entre heridos y muertos. Fue una victoria total y a Balduino lo terminaron comparando con el héroe de la primera cruzada, Godofredo de Bouillon. Todo el honor que Saladino acumuló en sus años de vida lo perdió en esa batalla y solamente lo pudo recuperar después de la muerte del leproso. Balduino a sus 16 años había vencido al enemigo número uno del cristianismo, sin embargo no pudo aprovechar que estaban débiles para poder invadirlos. No tenía suficientes soldados como para poder invadir todo un reino, por lo que tuvo que tomar una posición más defensiva. En el 1178 a Balduino se le ocurrió que sería una buena idea construir un castillo cerca de la frontera con Damasco. A Saladino esto no le hizo mucha gracia porque él tenía planes de conquistar el reino de Jerusalén en algún momento, pero en ese preciso momento estaba peleando contra gente que se le rebeló, así que no podía ir personalmente a desmantelar el castillo, por lo que trató de buscar una salida más pacífica. Le dijo al leproso: te doy 60.000 dinares pero lo dejas de construir, y el leproso lo rechazó. Saladino volvió a ofertar, pero ahora 100.000 dinares, y el leproso lo volvió a rechazar. Esto provocó que la construcción siguiera según lo planeado, y para el agosto del 1179 ya tenían un gran avance. Saladino, al darse cuenta que el castillo estaba casi terminado, pensó es ahora o nunca y llevó a toda su gente para allá. En lo que se conoce como la batalla del Vado de Jacob, los hombres de Saladino exitosamente pudieron hacer colapsar los muros para posteriormente entrar, pillar y después de eso llevarse una peste, así que no fue tanto una victoria. Pero al último se cumplió el objetivo, que era desmantelar el castillo. Esta batalla sucedió en los últimos días de agosto del 1179. También ese mismo año Balduino tuvo otras derrotas. Por ejemplo, en abril, mientras dirigía un asalto, resulta que el sobrino de Saladino lo interceptó y pues los derrotaron. Después, ese mismo año en junio, sucedió la batalla de Mar Shayun. En esa batalla para los cristianos todo salió mal. A punto de ser capturado y sin la posibilidad de montar un caballo, mientras al rey un caballero lo llevaba en la espalda, los demás de la guardia personal se abrían paso entre las líneas de los sarracenos. Así es, el año del 1179 no fue un buen año para el cristianismo. Aparte de Saladino, el otro enemigo de Balduino era el tiempo. ¿A quién dejar de heredero? Era más que obvio, a su hermana Sibila. El problema aquí es que Sibila seguía viuda y sin volverse a casar. Dentro de su reino estaba un buen partido llamado Balduino de Ibelín. De hecho, este Balduino y Sibila estaban enamorados. El matrimonio entre Balduino de Ibelín y Sibila era apoyado enérgicamente por Raimundo III de Trípoli y el príncipe de Antioquía. Sin embargo, Balduino fue capturado en una de las tantas batallas que tuvieron contra Saladino, así que no estaba presente para poder efectuarse el matrimonio. Pero Balduino no quería casarla con alguno de sus vasallos, necesitaba una alianza que viniera de fuera con tropas frescas, por lo que el elegido de Balduino fue el duque Hugo III, pero al último no se dio y tuvieron que buscar otro prospecto. Para el 1180 Balduino ya estaba libre y según esto se supone que Sibila iba a convencer al leproso de que la dejaran casarse con Balduino. En eso que entra la madre Inés de Cornuey y resulta que la convenció de que se casara con este nuevo prospecto. También resulta que al príncipe de Antioquía, Bohemundo, y a Raimundo III de Trípoli se les ocurrió llevar a sus ejércitos a las puertas de Jerusalén para hacer ver al leproso que Balduino era la mejor opción. Y aparte de esto, se buscaba que después del matrimonio de Sibila con el Ibelín, Balduino IV abdicara el trono. Pero lo que ellos no sabían es que Balduino, en ese mismo momento que ellos estaban
estaban yendo para Jerusalén, estaba casando a su hermana Sibila con Guido de Lusignan, por lo que llegaron justo a tiempo para la ceremonia de la boda y no les quedó más que aceptar el hecho. Y sí, en el futuro Balduino se arrepentiría de haber casado a Guido con Sibila, pero pues ya ni modo, ya estaba hecho. En ese mismo año Balduino y Saladino firmaron una tregua de 2 años. Luego resulta que Balduino no quería perdonar a Raimundo de Trípoli por todas las cosas que le hizo. Quería meterlo a la cárcel o algo mucho peor, pero su corte le recomendó: oye, ¿y si te reconcilias con él? A lo que Balduino dijo que ni madres, pero todas estas intrigas tuvieron que dejarlas para después, porque en el 1181 la tregua de 2 años con Saladino se rompió de repente porque Reinaldo de Chatillon estaba bien locote y se puso a asaltar caravanas de musulmanes. El leproso le ordenó a Reinaldo que parara y que restituyera todo lo que había hecho de daño a Saladino. Sin embargo, Reinaldo de Chatillon hizo como que la Virgen le hablaba e ignoró la petición del rey. Debido a esto y que Saladino odiaba demasiado a Reinaldo de Chatillon, lo terminaría matando con sus propias manos en un futuro, pero eso es otra historia. Y esta fue la excusa que Saladino tomó para poder invadir el reino de Jerusalén otra vez. Saladino y Balduino se volvieron a ver sus caras en el campo de batalla en el julio del 1182 en la batalla de Belboa, en la cual los cristianos repelieron exitosamente el intento de invasión de Saladino otra vez. En esta victoria, a pesar del hecho de que Balduino ya no se podía mover sin ayuda y que hacía mucho calor, decidió quedarse para darle ánimos a sus soldados. Saladino huyó, pero volvió a atacar ahora en Beirut. Nada más que esta vez Saladino mandó 2 ataques simultáneos para hacer que Balduino dividiera sus fuerzas. Mientras uno llegaba por el sur desde Egipto, otros atacaban Beirut. Pues bueno, Balduino no cayó en la trampa y decidió que Beirut era más importante, así que mandó a todas sus tropas para allá. El leproso hizo que Saladino se retirara, pero el sultán no quiso firmar otra tregua. Entonces Balduino pasó a la ofensiva y todo le andaba saliendo muy bien, o más bien todo mal, porque para el 1183 el pobre Balduino, debido a la lepra, ya no tenía vista, ya no podía pararse sin ayuda, ya no tenía movilidad en sus manos. Se cuenta que se quedó ciego porque debido a la lepra perdió la habilidad de parpadear, por lo que sus córneas se secaron y de esa manera perdió la vista. Debido a esto le cedió la regencia del reino a Guido de Lusignan, su cuñado. Curiosamente, Guido no era muy querido, así que tuvo varios problemas desde que llegó a la regencia para que los demás señores cooperaran con él, y después ofendió al rey diciéndole que no le quería cambiar Tiro por Jerusalén, a pesar de que el clima de la costa era mejor para la salud del rey, porque Tiro era una ciudad más lucrativa. Después, en el 1183, su hermana Isabela se iba a casar con alguien que no importa mucho en Kerak, y al parecer Saladino también quería ir a la boda, por lo que decidió ir a asediar Kerak justo en ese mismo momento. Guido al parecer se rehusó a repeler a Saladino, por lo que Balduino le quitó la regencia y luego se dirigió para allá, y en cuanto estaba llegando, Saladino dijo: ah, ahí viene el leproso, yo me largo. De esa manera el leproso entró victorioso en Kerak y se enojó tanto con Guido que lo terminó desheredando a él y a Sibila. No tenía ningún problema contra Sibila, pero pues para qué andaba casada con él, ¿verdad? Y decidió poner de heredero a su sobrino, Balduino V. Durante el 1184 Balduino intentó por muchísimos medios anular el matrimonio entre Sibila y Guido, pero Guido no se dejaba y Sibila al parecer era más leal a su esposo que al rey. Hasta la alta corte de Jerusalén se metió en el asunto y le recomendaron al leproso que mejor se reconciliara con Guido para evitar una guerra civil, a lo que Balduino respondió con su icónico "ni madres", por lo que se volvió una tarea muy difícil. Y aparte, ese mismo año Saladino volvió a asediar Kerak. Afortunadamente fue una victoria porque Saladino, al ver que venía el leproso, decidió mejor retirarse. Lamentablemente, para finales de ese año, Balduino cayó muy enfermo de fiebre, por lo que no podía encargarse de gobernar, así que le entregó la regencia a Raimundo III de Trípoli, una persona en la que nunca confió, pero no tenía una mejor opción. El leproso, para principios del 1185, estaba casi muriéndose. El leproso ya había burlado a la muerte unas 2 o 3 veces en el pasado, por lo tanto tenía expectativas altas de poder burlarla una vez más en esta ocasión. Lamentablemente esta vez no fue el caso y Balduino sintió que su final se acercaba, por lo que decidió que era momento de pasar la corona. Mientras él estaba muriendo, ordenó que se celebrara la ceremonia de coronación de Balduino V y dejó como regente permanente a Raimundo III de Trípoli. Y poco tiempo después, en la primavera del 1185, llegó el momento que todos estaban esperando pero que nadie quería que pasara. El rey Balduino IV por fin murió. Balduino fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Al final de todo, aquel niño leproso que tenía 13 años y casi nadie daba un peso porque viviera más de uno, terminó gobernando más de 10 años con victorias importantísimas y sobre todo manteniendo el reino de Jerusalén intacto y con dignidad. Aquella dignidad que el inútil de Guido de Lusignan y Reinaldo de Chatillon se encargaron de perder en la batalla de los Cuernos de Hattin, y por supuesto la posterior toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, lo cual provocaría la Cruzada de los Reyes,
antes, pero esa es otra historia. Muchos de ustedes tal vez conocieron a Balduino por la película del Reino de los Cielos. Muchos de ustedes tal vez conocieron a Balduino IV por la película del Reino de los Cielos, la cual, si no la han visto, la recomiendo muchísimo. Y sí, se cuenta que Balduino traía una máscara para esconder su demacrada cara. Y como pueden notar, Balduino es el claro ejemplo de la frase Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados. Como pudieron notar, si es que lo notaron, me tomé una pequeña pausa, pero ya estoy de regreso con más historias y cosas así para ustedes. Espero que les haya gustado y si tienen alguna sugerencia pueden dejármela en comentarios y sobre todo darle me gusta y compartir porque eso hace que el algoritmo de las diferentes plataformas me trate muy bien. Y hasta aquí el baúl de Balduino IV, al cual lo conocían como el leproso, el rey puerco o también Balduino IV, el rey santo.